Buenos días, Ever. Espero se encuentre bien. Bueno, buenos días, Mónica. Espero se encuentre bien. Una pregunta. ¿Están en el salón de clase Ever y Mónica o desde, de- buenos días, Melanie? Espero se encuentre bien. Buenos días, Daniela. Bueno, ahora sí, eh, vamos a empezar. Vamos a ir al manual de teoría general de turismo. Bueno, el objetivo aquí es examinar las bases teóricas del turismo que permitan tener una perspectiva. Vamos a hablar primero acerca de lo que es el concepto, o sea, vamos a hablar primero de qué es el turismo. ¿Alguien de ustedes sabe o ha oído hablar de el turismo? ¿Qué piensan que sea el turismo? Buenos días, Ana. Buenos días, Asenet. ¿Alguien de ustedes me puede decir qué creen que sea el turismo? ¿Qué entienden por esa palabra de turismo? ¿O no saben qué es el turismo? O sea, ¿qué significa para ustedes el turismo?
Les da pena hablar. Bueno, ¿qué es el turismo? Luego es la cultura de México, ¿ok? Puede ser la cultura de México. Cuando hablamos de turismo, luego pensamos en viajar. Viajar, hablamos de viajes, de hoteles, de líneas aéreas, de autobuses, de barcos, de trenes, de atractivos turísticos. Se nos vienen de restaurantes, bares, así es, un nuevo lugar o un viaje. Se nos vienen a la cabeza muchísimas cosas. Y efectivamente no estamos mal. Todo eso es lo que conforma el turismo, ¿verdad? Ahora bien, sabemos que la actividad está asociada al ocio, al descanso o el descubrimiento de nuevos lugares, entre otras cuestiones. ¿Alguien de ustedes ha oído o me puede decir lo que es la palabra, qué significa la palabra ocio? Jóvenes, ¿qué entienden? ¿Qué entienden o cómo me podrían definir la palabra ocio? Ocio. Bueno, han oído hablar de la palabra ocio, alguna actividad que te distrae, ¿ok? Muy bien, Melanie, eso es correcto, alguna actividad que te distrae. El ocio es lo que nosotros realmente hacemos fuera de nuestro horario de trabajo, de nuestro horario de conocer algo. O sea, es el tiempo libre que tenemos para hacerlo, para disfrutarlo en lo que nosotros queramos. Eso viene siendo el ocio, el tiempo que le damos a hacer algo cuando ya estamos relajados, cuando ya no tenemos nada que hacer, etcétera. Entonces, sabemos que está asociada al ocio, a lo que es el descanso o el descubrimiento de nuevos lugares, entre otras cuestiones. O sea, se abarca lo que es tiempo libre, en pocas palabras, de lo que queremos hacer, el descanso que también se plasma ahí y el descubrimiento de nuevos lugares. Normalmente cuando viajamos queremos abarcar o conocer muchos lugares, los más que se puedan, lógico, entre otras cuestiones, ¿verdad? Ahora bien, se puede definir como el conjunto de las acciones que una persona lleva a cabo mientras viaja y pernocta en un sitio diferente al de su residencia habitual por motivos de ocios, negocios u otras situaciones. Esto es por un periodo consecutivo que resulta inferior a un año y si no se realiza pernoctación, aquí se considerarán excursionistas ni los turistas y excursionistas forman el total de visitantes. Bueno, para que se considere turismo, debemos de tener más de 24 horas, pero menos de 365 días. Eso es para que se considere la palabra turismo. Ahora bien, este, no obstante, quiere decir que tengas que pagar hotel o
para que se considere turismo. O sea, puedes llegar a una casa de visita con algún familiar, pero al momento de que tú cambias tu visita perdón, de tu residencia habitual y visitas otro lugar, mientras duermas en el destino, a eso se le consideraría turismo. Pero como les digo, tiene que pasar más de 24 horas, pero menos de un año. Porque ya cuando cumples el año o más del año, ya se le considera como persona que nativa o persona que vive ahí físicamente. Ahora bien, ¿hay alguna duda sobre esto que es la definición de turismo? ¿Jóvenes, alguna duda? Ok, bueno, el concepto. La palabra turismo se deriva del latín tornus, que viene siendo torno, y la palabra tornare, que viene siendo redondear, tornear, girar. Y el sufijo ismo, que se refiere a la acción que realiza un grupo de personas, por lo que etimológicamente puede definirse al turismo como las personas que viajan con la intención de regresar a su domicilio habitual. Entonces, es visitar varios recorridos, ya sea por cuestiones de descanso, de hacer algo en mi tiempo libre, de conocer nuevos lugares. Muchas veces viajamos por negocios. Ese tipo de viajes es viajes de negocios. Pero yo sé que vamos a trabajar, pero también tenemos tiempo libre en el cual nosotros podemos ocupar ese tiempo libre en hacer algo, en conocer algo, cuando se puede. A veces pues, no se puede y ni modo, ¿verdad? Pero a veces sí lo sabemos complementar o pedimos unos días extras para poder conocer un poquito acerca del lugar a donde nos mandaron, ¿verdad? De trabajo. Ahora bien, ¿hay alguna duda con estas definiciones? Entonces, la palabra viene del latín tornus y tornare. Tornus, que significa torno, y tornare, redondear, tornear y girar. Y el sufijo ismo, que se realiza a la acción que realiza un grupo de personas. Se refiere a la acción que realiza un grupo de personas, por lo que etimológicamente puede definirse al turismo como las personas que viajan con la intención de regresar a su domicilio habitual. Eso es etimológicamente lo que es el concepto de turismo, para que lo tengan bien presente. Vamos a empezar a ver las etapas del turismo. Vamos a ir viendo poco a poquito cómo ha ido evolucionando o cómo han ido apareciendo los diferentes tipos de turismo que conocemos. Etapas del turismo, la edad antigua. Primero hablamos del neolítico, que fueron 7.000 años antes de Cristo a 4.000 años antes de Cristo. En esta época de la historia, primero se caracterizó por lo que era el desplazamiento de personas en búsqueda de alimentos y de aquellos lugares que pudieran brindarles las condiciones necesarias para poder sobrevivir. ¿Me permiten un segundito, por favor? En un mundo hostil.
Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Que la gente normalmente buscaba, ¿cómo buscaba la alimentación? Pues normalmente tenía que caminar muchos caminos, anteriormente era caminando, o sea, caminaban kilómetros para ir encontrando, pues, los víveres que necesitaban para poder comer. Y ya después vamos a ir viendo cómo ahí ha ido evolucionando eso. Ahora bien, los pobladores del Neolítico basaron su economía en la domesticación de animales y plantas. Sin embargo, la falta de textiles, metales, alcohol inclusive alimentos, los llevó a la búsqueda de sociedades cercanas con las cuales poder comerciar sus productos. Entonces, ellos buscaban primero los animales y las plantas para poder sobrealimentarse. Pero al momento que vieron que a veces no se conseguían, pues empezaron a ver otras cosas y ellos empezaban a comercializar entre ellos mismos. Entonces, es así como nace, o sea, así como nace lo de comerciar sus productos y es así como nace lo que es el comercio y es así también el nacimiento de los viajes de negocio. Entonces, estamos hablando que desde el año 7000 años antes de Cristo al 4000 años antes de Cristo, pues había viajes de negocios, ahí ya se empezaba a comercializar todo, que es fecha que todavía existen. Por decir, Monterrey es un lugar de negocios, ¿verdad? La gente viene a hacer negocios aquí o a comercializar, etcétera. Este es un tipo de turismo muy importante. No sé si lo quieran marcar, ¿verdad? Para que lo resalten y ustedes sepan la importancia de esto. Y luego ya sigue lo que es Mesopotamia. Mesopotamia fue en el año 3500 años antes de Cristo al 650 años antes de Cristo. Aquí las primeras ciudades surgieron con los asirios. Esto es en la zona geográfica que estaba ubicada entre los ríos Éufrates y Tigris, en lo que es hoy el actual Irak. Ya en estas nacientes sociedades existían lo que eran las clases sociales, los grandes sacerdotes, los artesanos y mercaderes, arrendatarios de tierras y esclavos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que también los sacerdotes, ustedes saben que por cuestiones religiosas también se viajan, ¿verdad?
¿Por qué se viaja con cuestiones religiosas? Pues a las peregrinaciones, a lo de Semana Santa, ¿verdad? También a lo, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Bueno, cuanto a religión se viaja mucho. Los artesanos también muchas veces se mueven de área en área o de ciudad en ciudad para conocer nuevas herramientas de trabajo y ellos crear sus propias ideas para poder crear artesanía. Por eso vemos que en toda la República Mexicana hay mucha artesanía, demasiada artesanía, de muchos tipos, vasos, platos, eh, muñecas de trapo, ropa, vemos muchísimas cosas que se comercializan, ¿verdad? Dentro de la misma ciudad o dentro de los mismos estados o dentro del mismo país. Ahora bien, y los mercaderes, en los mercaderes donde todo se negociaba para poder recibir algo a cambio. Muchas veces hacían lo que eran los trueques, es el intercambio de productos o cosas o servicios, ¿verdad? Arrendatarios de tierras y esclavos para ponerlos a trabajar y que generaran un poquito más de dinero. Aquí la simple existencia de esclavos señala que existía una clase social que no necesitaba trabajar y que tenía mucho tiempo libre o de ocio. Entonces, pues eso era bueno, ¿verdad? La gente que pues podía, tenía sus animales, sus tierras, pues esa gente no tenía que trabajar, nada más vivían de lo que ellos tenían y pues ellos tenían mucho tiempo libre para descansar, para conocer, para ir a andar de lugar en lugar, etcétera. Y luego a los sumerios les debemos la existencia de lo que es la rueda, del arado, de los barcos de vela y de la invención del dinero. Entonces, esto es muy importante porque ya empieza pues, a ver, ¿cómo se llama? Medio de transporte de ruedas. En este caso fueron primero las carretas, los caballos, bueno, los caballos, luego le hicieron las carretas, etcétera, luego ya camiones, carros, etcétera, y así fue evolucionando poco a poco. Los animales, que los animales los metían para trabajar. Vemos todavía en la actualidad, a veces nos encontramos mulas o caballos con carretas transportando basura o vendiendo elotes o trasladando mercancías. En la actualidad, el barco de vela, que después pasó a ser los barcos de vapor, etcétera, y de la invención del dinero, que era también parte importante de generar dinero para poder subsistir. Con eso ya se le da un valor a las cosas y la gente empezaba a comercializar más los productos. Sin embargo, su mayor aporte a los viajes fue la construcción de carreteras, que esto fue muy importante. ¿Por qué? Porque como les decía anteriormente, antes la gente los tenía que caminar muchos kilómetros y kilómetros para poder llegar a sus tierras y poder conseguir sus víveres. Y después, al momento que empiezan a hacer los caminos, las carreteras, pues fue fue muy ventajoso porque empezaron a cortar tiempos en traslados, en poder transportar cosas, etcétera. Y estaban las carreteras que estaban pavimentadas con piedra y arcilla y que conectaban las principales ciudades del pequeño imperio. Que esto es muy importante también, como les dije, porque acortó las cosas, fue más fácil conseguir ya productos, ya la gente se podía trasladar un poquito mejor
ya, y todavía hay lugares, rancherías o lugares que todavía no se explotan totalmente, pero ya poco a poquito están haciendo más caminos, más brechas para que esos lugares ya puedan entrar los carros, los camiones y todo para poder eh, tener sus víveres más cerca, más fácilmente. Antes, yo hablo de, por decir, en San Luis Potosí, había muchos ranchos que ahorita ya están dentro de la ciudad de esos ranchos. Entonces, ¿qué pasó? Se explotó tanto que ya hay caminos y ya son colonias, ya no son ranchos, ya son colonias dentro de San Luis que anteriormente pues eran ranchos porque pues ahí conseguíamos cosas para el sustento de la familia. Ahora bien, además, estas eran el eje central de su economía, ya que esta sociedad necesitaba comerciar con otras ciudades para el intercambio de productos, que muchas veces era lo que les decía hace ratito. Ahí se utilizaba mucho lo que es el trueque. A lo mejor yo tenía la gente, o sea, en los artesanos o, o las personas para trabajar y ustedes tenían a los animales o el medio o la materia prima para poder hacer un trueque y así ambas partes vernos beneficiadas. Si bien es cierto, aquí los principales viajes que se realizaron primero fueron con fines comerciales, o sea, el comercio, ¿verdad? Ahora bien, tampoco faltaron aquellos por placer. Si hablamos del rey de Babilonia, en este caso era el Hammurabi, ellos realizaban viajes para visitar las ciudades de su imperio y para así poder asistir a seminarios o más bien a importantes ceremonias religiosas y fiestas. Entonces, aquí vuelve a resurgir el turismo comercial y el turismo de religioso. He aquí el nacimiento del turismo religioso, que es muy importante porque es hasta la fecha que se sigue utilizando mucho este tipo de turismo. En esos tiempos, la hospitalidad era una expresión de humanidad, o sea, los usos y costumbres protegían a los viajeros y y en ocasiones se convertían en leyes, como en el Código de Hammurabi, donde se encuentran referencias a la seguridad de los viajeros. Aquí hay una palabra muy importante. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué significa la palabra hospitalidad para ustedes? Si han oído esa palabra, ¿no? Hospitalidad. ¿Qué me pueden decir sobre la palabra hospitalidad? ¿Qué entienden por esa palabra? ¿Alguien me puede decir? Es a ver, permítanme un segundo para ir viendo lo que están poniendo. Dice Ana, la atención que le das a una persona que se queda en tu casa o algo así, ¿ok? Muy bien.
un recibimiento hacia los visitantes, muy bien, una ayuda, apoyo, es correcto. Todo eso es la hospitalidad. Cuando la hospitalidad es cuando recibimos a gente de muchísimas partes del mundo o inclusive de la misma ciudad, los acogemos, los recibimos, los atendemos, les damos lo mejor de nosotros para que ellos se queden a gusto, estén contentos en este lugar. Eso es muy importante, que ellos lo innovaron también. Por eso aquí empieza que la hospitalidad dice que es la forma simple y primitiva de la protección. Es con respecto a ella, por mucho que nos remontemos en las edades, aún antes de la separación de los pueblos, encuéntrasela de una manera evidente. El hecho está probado por la identidad de la expresión y de su noción en las lenguas latinas, griega y eslava. Entonces, la palabra latina hostis, en el sentido primitivo, la gótica gast y la eslava gosti, designan al extranjero por la hospitalidad. Entonces, es la manera de darle un tipo cariño o un trato amable a esas personas que vienen de otros lados. Anteriormente, hablando en esas fechas, la hospitalidad se la damos recibiendo a los turistas en nuestras casas, en nuestros hogares. Al pasar el tiempo, teníamos las caballerizas. Las caballerizas las arreglábamos, les poníamos cama y les damos asilo a las personas para que se hospedaran ahí. Y luego ya al principio era puro recibimiento, o sea, puro hospedaje, y ya después se hizo un intercambio, bueno, no un intercambio, sino aparte de recibirlos, de darles posada, llamémosla así, les ofrecíamos también la alimentación. Al principio la dábamos gratis, o sea, nos nacía ayudar a la gente o hacíamos ese trueque y ya después se fueron formando lo que eran los hoteles y ya pues se fue cobrando ya por un servicio más completo. A esto es lo que llamamos realmente la hospitalidad. Por eso estos temas son muy importantes dentro del turismo, porque ahí es donde vamos valorando realmente cómo ha ido evolucionando en la etapa del turismo. O sea, cómo se inició el turismo y cómo antes y cómo va el turismo ahorita en la actualidad. Ahorita, pues hay el medio este, más seguro, sabemos que es el avión. Más sin embargo, hay accidentes aéreos, ¿verdad? Entonces, en los barcos han crecido bastante, los barcos que han hecho barcos grandísimos para transportar muchísima gente, ¿verdad? En este caso, los cruceros o los camiones que también han crecido tanto que también dan pues un servicio de calidad, los trenes que han hecho trenes para que duerma dentro de un tren, para que la gente se traslade de un lugar a otro lugar, por decir, en Europa, en Estados Unidos, en Japón, etcétera, rápido, cómodo, y así, o simplemente los automóviles. Ahorita viajar en automóvil es muy cómodo, porque hay automóviles pues muy buenos, ¿verdad? Que prestan todas las facilidades automáticos, con clima, eléctricos. Anteriormente, pues eso no existía. Y así es como realmente va evolucionando un poco, bueno,
no un poco, cito el turismo. No sé si hay alguna duda hasta aquí, joven. Muy bien, Ana. Esa voz me agrada. Muy bien, Mónica. Melanie, muy bien. Muy bien, Daniela. Bueno, yo creo que hasta aquí vamos a ver el día de hoy, jóvenes. El día de mañana seguimos viendo material y pues que tengan una excelente tarde y los veo el día de mañana, jóvenes. Hasta mañana, Daniela. Que descanse. Igualmente, Melanie, que descanse.